y quiero hoy compartir una porción del Evangelio con el título Di la palabra. Di la palabra, y voy a basarlo en Mateo 8, 5 al 13. Es un episodio de la vida de Jesús que también se encuentra en Lucas 7 del 1 al 10. Y hago este señalamiento porque posiblemente de Lucas voy a tomar algunas cosas también, pero vamos a leer. Si quieren se pueden poner sobre sus pies un segundito para que leamos esta porción como reverencia, ¿verdad?, a la palabra de Dios que ya está bendecida. Y dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden sentarse. Hermanos, una vez más tengo que hacer referencia a una de nuestras actividades en la semana. Y yo les he dicho, cada semana repito esto, pero es que vivo de verdad que es un todo. La vida de iglesia es un todo. Vemos cómo el Señor nos va alimentando poco a poco y que todo va en una misma dirección. Y el jueves, la hermana Helen de Collins estuvo compartiendo la palabra con el título de autoridad y respeto, ¿verdad? Y mientras ella predicaba de autoridad y a la vez de respeto, me vino a la mente este centurión. Todos sabemos, ¿verdad?, que Capernaum es un lugar especial en el ministerio de Jesús. De hecho, este no es el único paralítico que él sanó en esa región. Aquel famoso paralítico que sus amigos bajaron en un colchón por el techo, fue también en Capernaum. Y era una ciudad, como todo Israel en ese tiempo, que estaba sometida al yugo romano. Entonces, ver un centurión, que por demás era un militar en autoridad, el centurión se llamaba así porque tenía 100 soldados a su cargo, o sea que era una persona de autoridad en ese pueblo, pero a la vez representaba la opresión, o sea, no era alguien que era del agrado de todo el mundo, porque tú lo veías como aquel que se enseñorea, que te oprime, que está sobre ti. Y cuando Helen hablaba de autoridad y de respeto, dije que me llegaba a la mente este hombre, porque el acercarse a Jesús representa muy bien el carácter de este hombre en dos direcciones. Y yo quiero que usted me acompañe a verlo en este texto que leímos junto conmigo. Primero, quiero decir que muestra el carácter de este centurión en el aspecto de que se humilló a sí mismo delante de lo que Jesús era.
Él veía en Jesús el poder que se manifestaba, el poder de Dios manifestado en la vida de Jesús, y ante eso no le importaba su estatus natural, no le importaba su orden de autoridad, sino que él se humillaba delante del poder de Dios. Y quiero que lo veamos porque dice que vino el centurión a él y rogándole se acercó. Hermanos, qué gran enseñanza para ti y para mí. Porque a veces nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión. A veces nosotros queremos depender de nuestras propias fuerzas. A veces nosotros miramos las cosas conforme a nuestras capacidades. Pero la verdad es que nosotros no conocemos todas las cosas. La verdad es que nosotros no tenemos la fuerza para hacer todas las cosas, y la verdad es que nosotros carecemos de la capacidad de hacer todo lo que necesitamos. Hay cosas que escapan a nuestro control. Y yo creo que entender eso no nos hace a nosotros menos personas o nos limita. No, por el contrario, entender eso abre la puerta para la necesidad que tenemos nosotros de Dios. Porque cuando entendemos que no lo sé todo, que no tengo la fuerza de hacer todo y que no tengo la capacidad para hacer todo, entonces voy a aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede y aquel que tiene toda capacidad, que es Dios. Y eso hizo este centurión, negándose a sí mismo, negando su posición, se acercó a aquel de quien había oído y en quien reconocía poder divino. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en aquel en quien él reconocía el poder, y se acercó rogándole. Y esta es la primera arista del carácter del centurión que quiero resaltar hoy: la posibilidad de humillarse delante de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces, aunque no nos gusta llamarle orgullo, nos mostramos orgullosos delante de Dios? Saben, cuando usted intenta alcanzar el éxito en cualquier área de su vida, sin ponerlo en las manos de Dios y sin pedir la ayuda de Dios, usted está diciendo que usted puede, usted solo. Y es necesario que nosotros reconozcamos que en todo necesitamos humillarnos delante de Dios. Y yo quisiera de verdad que en esta mañana nuestro carácter sea moldeado de esa manera, a fin de que nosotros podamos actuar de esa manera a partir de hoy. Una segunda imagen del carácter de este hombre que se muestra en este texto es que, bueno, ya él rompió todos los esquemas, se acerca a Jesús y está rogando a Jesús por un milagro. Pero miren algo, el milagro no era para él. Lo que él estaba pidiendo no era para él. Pero ¿saben qué? Tampoco era un milagro para uno igual que él en términos de autoridad. No era para otro centurión, pero tampoco el milagro que estaba solicitando era para uno que compartía con él las mismas intereses políticos, digamos, porque pudo ser para uno de sus soldados que estaban bajo su autoridad, pero eran hombres libres. No, el milagro que él estaba pidiendo era para uno de sus esclavos, para uno de sus criados. Y esto habla del carácter de este hombre, que era un carácter compasivo. Era un carácter que aún aquellos que estaban bajo su autoridad y aún aquellos de los cuales él compartía todo sobre ellos, que era su amo,
Sin embargo, rompiendo los esquemas, vino delante de Dios, vino delante de Jesús y pidió un milagro para su criado. Hermanos, si yo quisiera que nosotros ahora pongamos un espejo, ¿saben? Esta es una analogía bíblica. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Y yo quisiera que nosotros ahora con este concepto pongamos un espejo alrededor nuestro y miremos nuestro carácter. En primer lugar te dije, ¿estás tú humillándote delante de Dios para todo? Pero en segundo lugar, ¿estás tú mostrando un trato afable y compasión para todos, sin importar si están en un mismo nivel de autoridad que tú, más bajo o aún mucho más bajo? ¿Qué se está viendo de ti? ¿Está tu carácter reflejando a Cristo? ¿Saben? El carácter de este centurión sorprendió y maravilló a nuestro Señor. ¿Qué diría Cristo de ti al analizar la manera en que te manejas y te conduces? ¿Saben? Pero algo que me sorprende en esta dirección, que su compasión era tal que él tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando en la vida de su criado. Y fue y lo presentó delante del Señor. Le dijo, mira, él está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Wow, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí, porque a veces nosotros vamos delante del Señor y tenemos una carga tan pesada, pero a veces llenos de ira o de decepción, no presentamos delante de Dios qué cosas nosotros necesitamos que cambien. Y este hombre fue claro. Está postrado en casa, imagínense, para un criado, no poder hacer nada, paralítico, la impotencia que eso da, pero él fue más allá, él fue hasta el estado emocional que esa enfermedad física provocaba en la vida de su criado. Dijo, y está por esta razón gravemente atormentado. Y yo quiero en esta mañana preguntar, ¿habrá situaciones en tu vida, ya sean físicas o no, que provocan en ti un malestar o una dolencia emocional y más allá espiritual, porque te alejan de la voluntad de Dios? ¿Habrá algo que te tiene gravemente atormentado? Si es así, emulemos a este centurión. No intentemos por nuestras propias fuerzas. Vayamos sobre aquel que tiene toda la capacidad y toda la potencia para resolver eso que nos atormenta. Vemos en el carácter de este hombre la compasión en medio de la situación. Pero ¿saben? Hay algo que llena mi corazón de gozo, porque sé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es ver cómo Jesús respondió ante esta petición. Y para mí era importante decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque te invité a emular a este centurión presentando delante de Jesús las cosas que te atormentan. Y yo estoy seguro que ante esa oración tuya, la respuesta de Jesús va a ser la misma, porque Él no cambia y en Él no hay
ni sombra de variación ni mudanza. Él no se mueve de izquierda a derecha. Él es el mismo por todos los siglos. Y saben, la respuesta de Jesús fue: yo iré y le sanaré. ¡Wow! Cuando tú y yo nos presentamos delante del Señor, Él está dispuesto. Él está disponible. Él no le dijo, mira, en 3 días. Él no le puso pero y dijo, ¿y dónde que está? ¿Dónde tú vives? Pero está lloviendo. No. Ante esta petición con fe, Jesús respondió: yo iré y le sanaré. ¿Cuántos necesitan un yo iré de Jesús? Santo es el Señor. Si yo resalté cómo se muestra el carácter de este centurión en 2 direcciones, aquí tengo que hacer una pausa y decir que en todo su esplendor se está mostrando el carácter de Cristo, el carácter de nuestro Señor. El carácter de aquel que te ama de tal manera como nunca nadie te ha amado, como nunca nadie te amará. Aquel que está dispuesto y dice, yo voy contigo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y como Él no cambia, ante la situación que tienes hoy, Él te dice, yo iré. Alabado sea el Señor. Pero saben, al escuchar esto, yo, el centurión, simplemente celebro, doy gloria a Dios y estoy seguro ya, certeza, pero si el Señor me dijo que Él va. Pero saben, una vez más, da una muestra de madurez este hombre. Y al escuchar que Jesús va, miren la declaración que hace. No solamente este hombre tiene fe, no solamente este hombre conoce de autoridad, este hombre muestra respeto por el Señor. Porque le dice, no soy digno. Y yo quisiera que usted pudiera subrayar esa expresión. No soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué yo les digo que subrayen eso? Porque a veces nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios erguidos, entendiendo que lo que estamos pidiendo al Señor, Él está obligado a concederlo por lo bueno que somos, por el servicio que le damos, por el diezmo que depositamos, con un desconocimiento total de que no es que tú le estás dando 10% a Dios de lo que recibes, es que Él te está regalando el 90%. Porque el 100% de todo lo que tú tienes viene de Él. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces no hay en nosotros ningún valor como para nosotros decir al Señor, estás obligado a. Y como yo decía hace unos minutos, y qué bueno que estoy predicando este mensaje un día como hoy, ninguno de nosotros somos dignos. Y miren, porque quiero dejar esto bien claro, este es un punto importante para mí, que yo no estoy hablando ni siquiera en términos humanos como tal. En aquello que dicen que yo no robo, yo no mato, yo le doy un plato de comida a cualquiera, ¿saben? En términos humanos, aunque parezca extraño siendo un centurión, este centurión era digno. Si usted se va, y por eso hice referencia a Lucas 7 del 1 al 10,
Yo no lo voy a leer porque es el mismo episodio, solamente que narrado en el Evangelio de Lucas. Pero cuenta la historia allí en este texto, con algunos otros detalles que se dan, de que no fue el centurión que fue delante de Jesús, sino unos enviados, y estos le dijeron a Jesús: Él es digno. Él es digno de que le concedas esto por cómo trata al pueblo y por cómo ha construido para nosotros en favor. Quiere decir que su comportamiento, aun siendo un centurión del Imperio Romano opresor, era visto delante de los ojos de los judíos como un hombre agradable y un hombre compasivo y de servicio. ¿Y por qué yo hago referencia a esto? Porque eso nos da una idea del respeto, del temor que había en el corazón de este hombre, que aunque los hombres lo consideraran digno, él sabía lo que había en su corazón y cómo Cristo era tan alto y sublime que él no era digno de que entrara a su casa. Hermanos, y ese mismo sentir tiene que haber en nuestro corazón, porque a veces ustedes ven aquí a uno de los líderes, a uno de los servidores, a uno de los pastores, o me ven a mí directamente y piensan: no, imagínate, es que es el pastor, no se espera tanto de mí, porque el pastor sí, el pastor imagínate que vive en santidad. Y ahí no hay nada que ofenda a Dios, hermanos, y no es así. Lamento desilusionarte, lamento decepcionarte. Mientras más cerca estés de mí, más vas a ver defectos. Porque soy un hombre pecador al igual que tú, solo que he sido perdonado por la sangre y cada día trato de vivir un proceso de santificación hasta que un día no haya en mí nunca pecado y llega a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por eso te animo a que pongas los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, porque ese nunca falla. Y con esto no estoy diciendo: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. No, porque eso sería hipocresía. Lo que te estoy trayendo a la realidad de que yo todavía estoy en un proceso de santificación. Eso es diferente a pecar deliberadamente. Y ese sí es un tema solo de un mensaje. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia y reconocer que no somos dignos. Hermano, yo quisiera que eso lo dijéramos. Yo no soy digno. Yo no soy digno. Porque cuando reconocemos eso, lo vemos a Él en todo su esplendor, reconociendo que Él sí es digno. Él es aquel que Apocalipsis dice que hay uno que es digno. El Cordero que fue inmolado por ti y por mí es digno y es perfecto. Aunque los ancianos decían que el centurión era digno, él tuvo la humildad de reconocer delante de Cristo que no lo era. Ahora, ¿qué hablamos de la fe de este hombre? La fe del centurión fue expresada en la frase que da título a este sermón. Reconociendo que no era digno de recibir la visita de Jesús, le dijo: solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! ¡Qué fe! ¿Saben? Primero el centurión reconoció que Jesús era Dios.
Porque si vamos al Génesis, ¿quién fue aquel que tenía la autoridad de por su palabra de la nada hacer el universo? ¿Quién dijo la palabra para que fueran hechos los cielos y la tierra y así fueron hechos? ¿Quién dijo la palabra para separar las tinieblas de la luz y formar el día y la noche? Dios es aquel que por su palabra hace que las cosas sucedan. Y lo que estaba reconociendo el centurión era que en Jesús operaba poder divino. Nosotros sabemos que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente reconoce poder divino en Jesús, sino que reconoce que tiene autoridad aún sobre la enfermedad. ¿Saben? Él no dijo, di la palabra, a ver si algo pasa. Nosotros a veces oramos así. O di la palabra, bueno, sí, Él lo puede hacer, pero nosotros oramos así, de verdad. Cuando uno lo piensa, uno se da risa a uno mismo. Sí, yo voy a orar para que Él lo haga, pero di la palabra y Él se va a mejorar. No. Dijo, solo di la palabra. Es lo único que se necesita para que la enfermedad obedezca y salga fuera de mi criado. Solo di la palabra y mi criado sanará. Él reconoció la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Mi pregunta, ¿reconoces tú que actúa poder divino en Jesús? ¿Lo reconoces como el Hijo de Dios? ¿Y reconoces tú que Él tiene autoridad sobre tu situación? Porque es muy fácil, ¿verdad?, ponerse en el lugar del centurión o señalar al centurión. Pero hello, el Evangelio es para nosotros. ¿Reconoces tú que Jesús tiene autoridad sobre tu situación? Esta expresión del centurión hizo que Jesús se maravillara. ¿Y saben por qué? No por lo grande de su fe. O sea, Jesús no se iba a impresionar con el tamaño de la fe de un centurión. Jesús se maravilló por lo escaso de esa fe. Si usted se fija en la respuesta de Jesús, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y obviamente ahí da una promesa que no es el centro de esta enseñanza, pero quiero compartirlo porque a ti y a mí nos ataña. Dice que de oriente, de occidente vendrán y se sentarán junto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahí estamos tú y yo, porque aquí no hay ningún judío que yo sepa, ningún israelita. Pero tú y yo estamos en el occidente. Estamos señalados dentro de esos que Jesús dijo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán. Cumpliendo también, se empezaba a cumplir la profecía que había dado Simeón cuando presentó a Jesús un niño, diciendo que él sería salvación para todo el mundo. Y entre ese todo el mundo estás tú y estoy yo. Alabado sea el Señor. Esta fe maravilló a Jesús, no por lo grande de su declaración, sino por lo poco común. Y esto lo llevó a darle la respuesta que yo quiero darte en esta hora. ¿Sabes? Y yo sé, porque he predicado antes de textos como este, de que
generalmente nos enfocamos en la parte de la autoridad y que el centurión le dice, yo también estoy en autoridad. O sea, un principio que conoce de obediencia, de autoridad. Pero yo quiero dejar eso a un lado esta mañana. Y yo quiero enfocarme en la expresión que me anima a tener fe. Y que yo espero que en esta mañana esa expresión te ayude a ti, cualquiera que sea tu situación, a tener fe. Quiero que le prestemos mucha atención. Habiendo oído todo esto y la explicación del centurión, y habiendo Cristo explicado lo maravilloso de esta declaración, le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero repetirlo. Ante toda esta manifestación de fe pública, hermanos, al centurión no le importó quedar en vergüenza. Y esto, un centurión atrás de Jesús, no le importó quedar en vergüenza. Pero ante esta manifestación pública, Jesús le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Y dice que en aquella misma hora, su criado fue sanado. Yo quisiera que nosotros pensáramos, si ahora mismo, esa situación, piensa en una situación en la que tú necesitas intervención divina. Si Jesús te dijera, ve, sal de aquí hoy, sal de la iglesia ya, como creíste, te será hecho. ¿Eso es algo que te beneficiaría o no? Depende. ¿De qué depende? De si tienes fe en que Jesús lo puede hacer. Porque si no creíste que Él puede dar la salida en medio de tu situación, cuando salga allá afuera va a ser hecho conforme creíste. Y si tú creíste que Él no podía, ¿qué va a pasar allá afuera? Que no se hizo. Pero si ahora, como ese centurión, depositamos toda nuestra fe en el Señor, al punto de que podamos decir, creí, por lo cual hablé. A un punto de convencimiento tal que yo diga, está hecho, porque creí que Jesús lo iba a hacer. La buena noticia es que en esta misma hora, está hecho.